Sigamos avanzando en temas de la contingencia porque hoy finalizó el proceso de formalización de cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Bueno, vamos a hablar sobre este lamentable escenario de crisis política, de confianza de la ciudadanía con los actores políticos, y para conversar sobre ello ya nos acompaña en nuestro estudio y yo me traslado hacia él, Ariel Llévenes, analista de Cor Bio Bio. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Ariel, sorprendidos también por la situación que se está dando a nivel nacional. Hemos sido testigos durante los últimos años, las últimas décadas, de varios casos de corrupción, de fraude al fisco, y esto lamentablemente ha sido materializado durante las últimas horas con lo que solicitaba la Fiscalía de la Alta Complejidad en Santiago, de la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú. Sin embargo, el juez Hugo Salgado no lo determinó así, decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los demás imputados. Todo esto dentro de lo que es también uno de los mayores fraudes que hemos visto en los gobiernos locales, los municipios. Y queda la preocupación, por supuesto, en esta crisis política, un proceso constituyente 2 veces que fracasa, cambios que a nivel del Poder Ejecutivo avanzan y no tanto. Hablamos también de la reforma de pensiones y el análisis viene ahora, Ariel. A ver, ocurre primero ya que más allá de las distintas especificidades que pueda tener cada caso, con lo que nos estamos encontrando, como bien tú dices, ya desde hace muchos años, es con distintas situaciones, con distintos eventos que finalmente lo que hacen es atentar contra la fe pública. ¿Ya? Eso es. Hablamos de corrupción en algunos casos del sector público, hablamos de varios años atrás, recordemos, sobresueldos, también colusiones de empresas, estamos hablando del caso de las fundaciones ahora los gobiernos locales, y aparentemente lo que nos comienza a ocurrir son, yo diría, 2 o 3 elementos importantes. Uno, que el mensaje hacia la ciudadanía es, cuando tenemos esta seguidilla en distintos ámbitos, el mensaje de la ciudadanía es: mira, acá todos operan de una manera fraudulenta en uno u otro caso. Claro. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que, ¿por qué entonces el ciudadano común y corriente tendría que comportarse de una manera distinta en su vida cotidiana cuando no hay sanciones ejemplificadoras frente a esto? Claro. ¿No? Y lo tercero es que yo creo que tenemos que entrar como país en un proceso de discusión y de reflexión requete importante sobre el daño y cómo se restituye el daño que este tipo de cosas hace. Porque alguien podría pensar, mira, el daño es de tantos millones, que se devuelvan los millones, ¿no? Pero resulta que aquí hay un daño que es inconmensurable, que es súper difícil de medir, y yo diría que es el peor de todos. Que cuando yo atento contra la fe pública, cuando yo atento frente a la confianza de la ciudadanía, en realidad yo estoy atacando el corazón del funcionamiento adecuado de una sociedad. Claro. Porque lo básico en una sociedad es que nosotros dos podamos confiar para que nos animemos a trabajar en proyectos colectivos de una manera voluntaria. Claro. Eso es imposible de hacer cuando yo estoy dudando permanentemente de que en cualquier lugar a mí me pueden hacer un fraude o, para decirlo en buen chileno, me puedan jugar chueco. ¿Ya? Esta distancia que lamentablemente se está generando entre la ciudadanía y los procesos políticos, porque si bien aquí tenemos personajes de distintos colores,
del espectro político, pero tal como tú indicabas, se han visto fraudes o tipos de hechos de corrupción y colusión en todo ámbito de la esfera del área de la sociedad, desarrollos productivos, públicos y privados. ¿De qué manera es el paso que viene ahora para las nuevas generaciones volver a confiar en estos procesos políticos, en las instituciones que realmente funcionen, cuando lamentablemente estamos viendo una crisis de confianza, una distancia en torno a lo que es el buen ejercicio de la utilización de recursos públicos? A ver, lo primero es que yo creo que el sistema político debe comprender de una buena vez que la pérdida de confianza hacia las instituciones no es porque al ciudadano de a pie se le antojó dejar de creer. Claro. ¿Ya? O porque se exacerbó el individualismo, porque hay una serie de explicaciones que empiezan a dar, cuando en realidad lo básico es que si el ser humano se siente defraudado constantemente respecto a sus instituciones, es re difícil confiar. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo es que se hace mucho más difícil confiar cuando uno encuentra que, conforme la seguidilla de casos que hay, luego, tras cartón, uno se encuentra con penas que son, o sanciones, que yo no sé, creo que es mucho llamarle sanciones en muchos casos, ¿ya? Y entonces hay ciertos arreglos, ciertos acomodos institucionales, ¿ya?, que, sobre texto de proteger la institucionalidad, lo que hacen es precisamente evitar que las instituciones realmente funcionen, ¿ya? Y entonces ya creo que ese periodo de reflexión nos debe llevar también a generar entonces sanciones que sean lo suficientemente duras en dos direcciones. Una, en generar una señal frente a la ciudadanía de que estas cosas no van a volver a ocurrir. Claro. Una suerte de pequeñas garantías de que esto no va a volver a ocurrir, pero en segundo lugar, que estas penas también sean lo suficientemente ejemplificadoras para que actúen como con el efecto disuasivo de cualquiera que en el futuro se piense en actuar de esta manera, que va a recibir las sanciones acorde al daño que toda la sociedad recibe finalmente con esto. Claro, y entender también que este tipo de sanciones muchas veces, claro, son punitivas, son económicas, pero no tan solo eso. En otros países o en otras sociedades desarrolladas han establecido tipos de sanciones de otro tipo de índole, por ejemplo, el cese de trabajos, el cese de rubros, el cese de patentes, el cese o la eliminación de cualquier tipo de registro a nivel nacional, para las empresas específicamente. Entonces es ahí también donde lamentablemente la visión de los especialistas ven de que el aspecto fiscalizador que tiene el Estado de Chile es muy feble, y también la parte de sanción. Entonces, proyectar por ahí el desarrollo fiscalizador, se han avanzado en leyes de transparencia, se han aumentado también los esfuerzos en aumentar la probidad de nuestros representantes, de las autoridades, pero lamentablemente con el pasar del tiempo eso no se ha visto reflejado. Por último, Ariel, ¿cómo desarrollamos esa perspectiva? Cuando tenemos también un ente fiscalizadores, como veíamos también, 3 días de formalización no fueron suficientes, al parecer, para que el propio trabajo de la Fiscalía de alta complejidad en Santiago se sintiera satisfecho. A ver, yo diría que lo primero es incrementar la posibilidad de control ciudadano respecto a lo que hacen las autoridades. Eso yo diría que es fundamental. Y incorporar, de hecho, dentro de esas posibilidades de control ciudadano, algunas medidas también para la revocación del cargo a solicitud de la propia ciudadanía. Yo creo que eso es un elemento central. Lo segundo es decir también que ya, dadas las tecnologías de información que tenemos hoy día, no hay excusas para la opacidad de la información. Claro. ¿No? Eso es lo segundo, y por lo tanto hay también un fortalecimiento de los medios de comunicación para que también puedan ejercer ese rol fiscalizador en apoyo a lo que la ciudadanía demanda, ¿ya? En la medida en que hay
un periodismo más libre, también más extendido, con muchas más organizaciones y más fortalecidas esas organizaciones de información, es evidente que se genera un efecto de mitigación respecto de alguien que quiera verse tentado a esta circunstancia. Finalmente, yo diría que lo tercero es incrementar la descentralización y que las distintas tomas de decisiones y los fondos se vayan distribuyendo de una manera más adecuada en los territorios y también en el plano de las organizaciones. Por cierto, todo esto con un fuerte control ciudadano. La razón es bien simple. Si yo concentro todo el poder de decisión en una sola organización, ya sabemos, hay un dicho que es muy antiguo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Por lo tanto, distribuir el poder, no centralizarlo, no focalizarlo tanto, pero por sobre todo abrir las posibilidades a que la transparencia de esto de lo que hablamos efectivamente se pueda profundizar mucho más, como digo, con medios de comunicación fuertes, no solo en el centro, sobre todo en regiones, porque también estamos viendo cómo estos eventos empiezan a ocurrir en otras regiones. Sí, un efecto dominó. Por lo tanto, medios de comunicación mucho más fortalecidos que puedan ejercer este rol y siempre con mayores espacios de control ciudadano. Yo diría que por ahí están las vías. Pero eso, si no hay cambio de medidas hacia sanciones más duras frente a estas situaciones, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Así es, lamentable, pero claro, por ahí van una de las líneas de trabajo de la Corporación del Observatorio de Cor Biobío. Ariel Llévenes, gracias por haber estado con nosotros, dándonos algunas luces para entender también este proceso que es lamentable en Chile, pero también hay que hacerle frente en algún momento y con firmeza. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a ustedes, un agrado. Que tengas